Bueno, siendo y 5 y ya siendo puntual, vamos a iniciar este webinar. Primero que nada, gracias a todos por estar presentes. El primer objetivo está logrado. Queríamos que fuera algo internacional, no solamente desde su producción y desde los conferencistas, sino también desde los asistentes. Así que bueno, era la idea de llegar a toda Latinoamérica, así que tenemos representantes de varias ciudades y de varios países. Muchas gracias por estar y esperemos que esto les guste. La idea es pasar un rato, una tarde agradable con buenos temas. Hemos decidido unir tres temas que son de la agenda de negocios, de la actualidad de cualquier empresa, y si no es la agenda en la que están las empresas, debiera estar. Uno va a ser el primer tema, inteligencia artificial, el segundo, Internet de las cosas, y el tercero, business intelligence aplicado a finanzas. A tal fin, hemos unido esfuerzos con otras empresas del sector y especialistas en cada uno de los temas. Cada uno de los temas será presentado por nuestros partners: ETRS DataSense, representante de Argentina; IBIT, que se encuentra en Perú; Nivanta Consulting de Colombia y Analítica de Impacto de México. Los cuatro que estamos hoy acá tenemos algo en común. Todos somos partners y nos apasionan los datos. Y en función de eso tenemos la afinidad de grupo también de ser buenos profesionales y de tratar de cumplir con nuestros clientes y brindar un buen servicio. Y sobre todo nos apasiona esto, ¿no? Lo que hacemos. Estamos convencidos de que la data da para colaborar y da para brindar mayor servicio y mayores soluciones. Luego de este encuentro, a cada uno de los disertantes le podrán solicitar 2 horas de consultoría sin cargo para llevar adelante un proceso data driven, o para ser asesorados de cómo llevar Business Analytics en sus empresas, o cómo implementar Internet de las cosas, o algún tema de inteligencia artificial, machine learning y demás. Dicho esto, me presento, soy Sergio García, trabajo en ITIERS, me encuentro en Argentina, en la provincia de Mendoza, y voy a presentar primero que nada a nuestra partner de México, Miriam Ramírez, que no está incluida como expositora, pero sí se encuentra hoy, porque cuando empezamos a diseñar este webinar, ella se estaba incorporando como partner, así que bienvenida, Miriam. Miriam es experta en analítica empresarial, realiza consultoría en estrategia de datos, se desarrolla básicamente en la capacitación de habilidades blandas para equipos de tecnología, conoce mucho de estadística, mucho de matemáticas, con lo cual pues conoce bastante de analítica y de data science, y es nuestra partner de ITIRS en México. Te dejo tu presentación, Miriam, para tu país y el resto de Latinoamérica. Un placer. Mi nombre es Miriam Ramírez y afortunadamente soy el punto de contacto de ITers para México. Como ya les contó Sergio, he pasado prácticamente toda mi vida laboral en todas las dimensiones, desde ser científico de datos, ser gerente, estar en la parte comercial. Me encantan los datos. Ahorita me estoy enfocando más en las habilidades blandas, pero precisamente para la entrega de proyectos es que nuestro brazo fuerte y robusto está siendo ITers. Así que si ustedes tienen algún proyecto en México, pues no duden en contactarnos, porque seguramente tenemos la manera de desarrollarlo. Bueno, Miriam está en la casa. Muchas gracias, Miriam. Y bienvenida. Bienvenida a la familia de ITers y a esta familia de partners en datos. Voy a dar pie entonces a la primera parte de la conferencia. Nuestro expositor es Juan Pablo Moldero, CEO y cofundador de ITers DataSense, ingeniero de datos, ingeniero de negocios, ingeniero en sistemas. Tiene un MBA de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue el visionario de esta empresa hace 20 años atrás, cuando recién se estaba hablando de BI. Los dejo entonces en su presentación acerca de inteligencia artificial. Adelante, Juan Pablo.
Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por asistir. Eh, Acabo de estar con Miriam la semana pasada, así que yo me encuentro aquí en Puebla en este momento, en una empresa muy interesante que se llama ICEL. De paso le hago un poco de propaganda porque acabamos de ver robots y cosas que la verdad que son muy de avanzadas, ¿no? Y que tienen que ver mucho con el tema que les comentaré ahora a continuación. Bueno, en Haití nos dedicamos a convertir los datos en informaciones, en decisiones inteligentes, y a partir de esto, lo que ocurrió fue que empezó el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Yo la verdad que hice la materia de inteligencia artificial en Estados Unidos, en Drexel University, en el año 98. La hice con el libro de Norwich y Russell. Muchos de ustedes lo deben conocer, y programé algunos algoritmos genéticos para intentar desarrollar cómo es la mutación de una población en una ciudad como la de una actual capital, digamos, ¿no? Y la verdad que nos pareció una cosa apasionante. En ese año el algoritmo lo desarrollamos en C++ y Java, dos lenguajes de programación, y la verdad Las que fue ciudades una... están invadidas por palomas que amenazan la higiene de los espacios con sus Hola. excrementos, contaminando balcones, ventanas y también galerías. Tenemos un Raven micrófono ofrece abierto ahí, por favor, si Evita lo puedes maltrato a las cerrar. masas. El cuervo ahuyenta palomas y con su efecto permite alejarlas del lugar, y también los pinches Raven Y a la brindan la Sergio, seguridad vos y tenés no por se favor el posen las control, aves tienes el control donde de se todo. instalen. Para más información, entra a Bueno, www.raven. entonces, este es el equipo que nosotros actualmente tenemos de datos en ITers. Y bueno, me Hoy en gustaría día, pasar vos ya ahora sí, sabés que Sergio, las a la ciudades están siguiente invadidas por palomas slide. que amenazan la higiene de los espacios con sus excrementos, contaminando balcones, ventanas y también galerías. Raven te ofrece una solución. Dame un minuto a ver si lo puedo mutear desde acá. Por favor, porque está complicando bastante el sonido. Sí. Bueno, pasar la siguiente slide, por favor, Sergio. Bueno, hablemos un poquito de inteligencia artificial, que este es el tema que desarrollaremos por aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Les vuelvo a pedir a todos, por favor, que se muteen, que apaguen los micrófonos, así se puede escuchar bien el audio, ¿no? ¿Qué significa inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, hay muchas nociones de inteligencia artificial, pero la que van a encontrar en Wikipedia, y la más sencilla de describir, es aquella inteligencia que tienen las máquinas que son parecidas o que se van pareciendo a la inteligencia humana, ¿no? No solo en la forma de pensar, si se quiere, o de aprender, sino también en el desarrollo del proceso, ¿no? Esto es interesante. Y dicho de una manera más sencilla y más directa, la inteligencia artificial es la primera máquina que creó el hombre, donde tiene... Sergio, Juan Pablo. Ahora se escucha. Sí, Fíjense ya se ustedes escucha. que la inteligencia artificial es la única máquina que creó el hombre con capacidad de evolucionar. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque hasta hace mucho tiempo las creaciones nuestras eran sistemas determinísticos, sistemas determinados. Es decir, cuando se creó la electricidad hace más de 100 años, lo que ocurrió fue que se creó un sistema para iluminar, y punto, ¿no? Cuando se creó la rueda, se creó en el año 980/1000, a la salida de un monasterio, se creó un aparato que sirve para trasladar, y punto, ¿no? Pero ahora la inteligencia artificial está concebida como algo que va solo evolucionando, ¿no? Entonces,
nada, el ejemplo más sencillo que podemos tener a mano, por ejemplo, es el ChatGPT, que es un sistema que se creó con un principio, pero sin un fin. Por eso hay tanto miedo en la inteligencia artificial, porque no se sabe cómo va evolucionando su capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, es aquella inteligencia que desarrolla las máquinas y que tiene la capacidad de evolucionar por sí misma, ¿eh? Entonces, adentro hay unos componentes complejos que lo que hacen es que ese mecanismo aprenda cómo mejorar su función, cómo mejorar alguna funcionalidad de las que tiene o cómo ir mejorando contextualmente otras funcionalidades que tiene, ¿no? Entonces, y en este sentido, y acá viene el tercer punto, que les pido perdón por el error de tipeo ahí en deployment, pero lo que ocurrió en ese tercer punto es que la inteligencia artificial es disruptiva hoy día porque ha logrado que todo el mundo la tenga al alcance de la mano. Y atentos con esto, que de alguna manera va a ser el punto clave de la charla de hoy. Cómo la inteligencia artificial la tenemos al alcance de la mano, la tenemos al alcance de los negocios, la tenemos al alcance de de la educación, de los gobiernos, la tenemos al alcance de las ONG. Ahora sí, Sergio, por favor, siguiente slide. Fíjense un poquito de datos sobre qué es lo que ocurrió con la inteligencia artificial. Yo no puedo menos que dedicarme un poco a lo que más me gusta, que es la datificación. Y en este caso, la inteligencia artificial también tiene su proceso de datificación en el mundo, ¿no? Entonces, fíjense las inversiones privadas respecto del año pasado, respecto del 2021, en qué rubros de negocio se vienen dando, ¿no? Fíjense que primero lejos la medicina y healthcare, o sea, y salud. Después nuestra ciencia, data management, cloud. Tercero, la fintech. Ustedes habrán visto cuántas billeteras virtuales, cuántos lugares virtuales de finanzas tienen aplicada la inteligencia artificial y con ella se van nutriendo de un montón de cosas. Por ejemplo, les muestro un agente de inteligencia artificial. Aquí lo tenemos, el teléfono nuestro. El teléfono nuestro tiene un set de NLP, o sea, de procesamiento neuronal, cada uno de los chips de teléfono, que le permiten al teléfono eso, mejorar las imágenes, acelerar el texto, el texto a voz o acelerar la interpretación de textos, etc. Entonces, fíjense, medicina y salud, data management, finanzas, protección de datos, retail. Fíjense a qué ritmo van creciendo, ¿no? Y se van perfilando en el 2023 como unos 10 negocios, sales, donde la inteligencia artificial realmente va pidiendo pista y va evolucionando y va logrando que una aplicación bien concreta. Adelante, Sergio, la próxima slide. Bien, por otro lado, por un lado están quienes invierten de forma privada en la inteligencia artificial en el mundo. Por otro lado, otra estadística interesante, que después abajo van a ver los recursos, se las voy a compartir, es un trabajo que hizo la gente de McKinsey conjunto con Stanford. ¿Cuáles son los rubros que adoptan más rápido la inteligencia artificial? Y acá se los encuentran, ¿ven? Fíjense, un 24% los servicios de optimización de procesos, en el fondo, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, acá ya tienen un punto clave, ¿no? ¿Hacia dónde aplicar inteligencia artificial para que la misma tenga rédito? No se olviden que acá estamos en la aplicación de inteligencia artificial a los negocios, con lo cual a mí, lejos de conversar con ustedes sobre la mística de la inteligencia artificial, que podemos sentar y conversar bastante, a mí lo que me parecía importante es comentarles dónde la inteligencia artificial está dando frutos económicos, dónde la pueden aplicar, ¿no? Segundo punto, la creación de nuevos productos, 20%. Fíjense, la inteligencia artificial está creando productos.
está creando servicios, está mejorando procesos, está, tercero, segmentando mejor los clientes con un 19%, fíjense en penetración de mercado, ¿no? Está mejorando el servicio, el análisis de los propios clientes, también con un 19%. Entonces, ¿a dónde aplicamos la inteligencia artificial? Ustedes me dirán, bueno, pero antes de contarnos dónde se aplican, contanos cómo la aplicamos. Bueno, ahora vamos a decir algunos cómo, pero lo primero que me parecía importante era tratar de mostrarles cómo la inteligencia artificial realmente se va haciendo realidad. No es bueno, qué lindo el chat GPT que le ayuda a mis hijos a poder mejorar la performance educativa en el colegio, en la escuela. Qué lindo el chat GPT que me da datos históricos y los combina, o que puede hacer que una imagen se transforme con un paisaje diferente. Acá lo interesante es dónde está aplicada la inteligencia artificial y cómo potencia nuestros negocios. Siguiente, por favor, Sergio. Y acá ven el punto clave posterior a las estadísticas, ¿no? Cuando hicimos el deployment, hace 20 años, del algoritmo genético, nos juntamos 4 personas y tardamos alrededor de, no sé, 1 o 2 meses de aplicación. Me acuerdo que hubo un profesor en una universidad que tuvo que pedir unos servidores para instalarlos, para primero acomodar esos servers para poder instalar aplicaciones robustas ahí, para poder generar estos algoritmos y hacer estas predicciones, ¿no? Hoy día uno puede hacer un deployment de un producto de inteligencia artificial en 5 minutos. Si uno sabe lo que va a aplicar, uno puede utilizar cualquiera de los cloud conocidos, como AWS, Microsoft Azure o Google Cloud Platform, y uno tarda aproximadamente 5 minutos en llegar a las plataformas que me permiten aplicar algoritmos de inteligencia artificial. Lo vuelvo a repetir, a plataformas que me permiten aplicar algoritmos de inteligencia artificial. No quiero decir que uno arma una aplicación de inteligencia artificial en 5 minutos, pero si uno sabe cómo estructurarla, no tarda más de 5 minutos en generar su propia plataforma. De hecho, por ejemplo, Google Cloud tiene un sistema que se llama Colab, que me permite programar en un lenguaje de programación orientado a la inteligencia artificial que se llama Python, y que uno puede generar aplicaciones, puede generar una regresión lineal, una programación, una regresión logística, puede hacer algoritmos de clusterización, etcétera, de una forma sencilla, prácticamente gratis, y si bien a uno le va a costar correr esas aplicaciones, la va a poder hacer perfectamente. Entonces, los negocios donde se puede aplicar, el deployment es sustancialmente más rápido que hace 20 años. Siguiente slide, por favor, Sergio. ¿Y qué aplicaciones tengo en los cloud más famosos? Como por ejemplo AWS y Azure. Si ustedes se fijan, acá los tienen catalogados. Se los voy a dejar catalogados. Pero por ejemplo, les voy a contar algo de esto, ¿no? Redes para hacer aprendizaje automático. Hay un producto en Amazon que se llama Amazon SageMaker. Hay un producto en Microsoft Azure que es Azure Machine Learning. Entonces uno puede ahí adentro instanciar estos productos y generar, no sé, un procesador de lenguaje natural, un aprendizaje automático, un sintetizador de voz. Uno puede hacer un chatbot con Amazon Lex o con Azure Bot Service. Todas aplicaciones, uno puede hacer un análisis de sentimiento a través de tomar los datos de una red social, y ese análisis de sentimiento me puede dar cuán contenta o disgustada está una cierta aplicación o un cierto conjunto de personas con un producto, con un servicio. En este sentido, una experiencia que tuvimos una vez es desarrollar en inteligencia artificial, desarrollamos un producto para determinar cuánto gustaba o no gustaba el Cyber Monday.
Y la verdad que lejos de parecernos un análisis de sentimiento muy positivo, a mucha gente hemos detectado que le molestaba el Cyber Monday porque se acababan los productos rápido. Entonces, hey, yo pedí tal producto y se acabó. Entonces, con un análisis de sentimiento sobre Twitter, Instagram y Facebook, detectamos que no era tan querido el Cyber Monday por todo el mundo como parecía. Bueno, y así se pueden desarrollar aplicaciones muy rápido y entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial, eso se puede armar de una manera veloz. Adelante, por favor. ¿Por qué está conectada la inteligencia artificial con la ciencia de datos? Porque efectivamente la inteligencia artificial es hacer sistemas predictivos o que aprendan, ¿no? Como decíamos recién, y que evolucionen. Y cuanto más datos tengo, mejor estos sistemas aprenden. Ahí los remito, porque por escasez de tiempo no voy a llegar a comentarles bien todos estos algoritmos o a comentarles bien por qué se da este proceso en la inteligencia artificial. Los animo a ver en YouTube, por ejemplo, un buen video de 1 hora y media sobre DeepMind, que es la empresa que hace un tiempo compró Google de inteligencia artificial, que ellos simularon el juego AlphaGo, que es un juego que se jugaba especialmente en Oriente, y la verdad que lograron ganarle al campeón mundial con un algoritmo de inteligencia artificial que fue aprendiendo solo a jugar al juego AlphaGo hasta ganarle al campeón mundial. En poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuanto más datos tengo, mejor aprende el sistema de inteligencia artificial. Esto es similar a lo que nos pasa a nosotros, las personas, con nuestra inteligencia. Cuanto más experiencia tengo sobre un tema, más sabiduría adquiero. Cuanto más el chat GPT me pregunta datos, más rápido puedo lograr que se ajuste sus respuestas a mis necesidades, ¿no? Entonces, esto, si bien implica un trabajo evolutivo, la inteligencia artificial está diseñada para hacer tal trabajo. Y la ciencia de datos es la capacidad de aplicar algoritmos de inteligencia artificial a un gran conjunto de datos. Esa es toda la clave. Por eso acá les dejo algunos algoritmos de inteligencia artificial, como la regresión lineal, que se utiliza, por ejemplo, para predecir ingresos, la regresión logística, que tiene un poco más en cuenta la estacionalidad de los modelos, después algunos algoritmos de clusterización o clasificación, que no son otra cosa que agrupar por afinidad. Y después, por último, podemos llegar a decir las redes neuronales, que ustedes tal vez la han conocido o han escuchado, que son aquellas simulaciones de cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano tiene neuronas interconectadas a través de dendritas, que son esos conectores de neuronas. Esta configuración se llama una configuración grafológica entre neuronas, y se dice que el cerebro así es como procesa la información de una mejor manera. Entonces, las redes neuronales simulan ese comportamiento y se utilizan para resolver muchos problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Adelante, Sergio, por favor. ¿Qué es el chat GPT y cómo nos puede ayudar a potenciar nuestro negocio? Bueno, el chat GPT es un Generative Pre-trained Transformer, que es un algoritmo, es un conjunto de redes neuronales, como decíamos recién, del estilo Transformer, que por un lado hay una red neuronal que resuelve un problema y por el otro lado hay una red neuronal que se fija en los contextos de resolución de ese problema. Entonces, entre las dos redes neuronales lo que hacen es simular una conversación humana. Por eso el chat GPT se dice que está basado en el LLM, que es el Large Language Model, que es que da la posibilidad, ese conjunto de redes neuronales, de conversar con un humano como si fuera sin distinción entre las dos partes, como si fuéramos dos humanos, digamos, ¿no?
Y está basado en prompts, porque esos prompts son las preguntas, de alguna manera, que uno le hace al chat GPT o esos tokens con el que uno se relaciona con el chat GPT. Por ejemplo, uno le dice al chat GPT, no sé, ¿en qué año fue descubierto América? Le pregunto un dato histórico. Pero también uno le puede decir al chat GPT, haceme una poesía ambientada en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Que el siglo XVI, el propio Renacimiento, ¿no? O uno le puede decir, ¿cómo pensaría un cristiano esta idea? Y te da y realmente combina la información y la procesa muy bien y te responde algo muy coherente, ¿no? Además, uno puede corregir al chat GPT y el chat GPT va mejorando las respuestas, ¿no? El chat GPT-4 es interesantísimo porque uno puede arrojarle un archivo Excel, por ejemplo, un archivo CSV, y a uno le hace un procesamiento de datos, ¿no? Está buenísimo. Adelante, Sergio, por favor. Cuando vio el chat GPT, Bill Gates dijo, me quedé mirando la computadora y dije, wow, it is amazing. Esto sí superó mis expectativas. Y Bill Gates dice que realmente hablando que este es un breakthrough imponente, más importante que cuando se creó la electricidad, en definitiva, en el mundo, ¿no? Porque esto va a dar un salto impresionante. Adelante, por favor, Sergio. Acá vamos a ir un poco más rápido. La inteligencia artificial generativa es aquella que desde cero puede generar, por ejemplo, estos rostros. Fíjense ustedes que estos rostros, ninguna de estas personas existe en la realidad. Está creada por ChatGPT con un conjunto de caras y de fotos y va generando personas nuevas en el mundo. O sea que podemos decir que la inteligencia artificial generativa crea canciones, crea videos, crea imágenes, crea poesía, como desde una base va tomando, va incorporando y va generando un procesamiento disruptivo, nuevo. Adelante, por favor, Sergio. Por ejemplo, Dolly 2 es una aplicación que toma imágenes y genera paisajes, combina obras de arte con paisajes modernos y genera nuevas imágenes, ¿no? Adelante. O Midjourney, prueben Midjourney que está en la versión 4, tiene la capacidad de crear imágenes. Por ejemplo, uno le pasa una imagen de un astronauta así en un snowboard, de una persona y genera no sé, una tercera imagen o mezcla una cara que no existe con la Gioconda, por ejemplo, o nada, o hace un astronauta haciendo snowboard en el espacio. Realmente genera imágenes, pero aparte imágenes que tienen sentido, que uno puede llegar a decir, wow, esto realmente potencia, puedo crear contenido con esto, y ese contenido lo puedo utilizar para marketing, lo puedo utilizar para la generación de un nuevo producto, lo puedo utilizar para la generación de una nueva maqueta, etcétera, ¿no? Adelante. O que es el comando blend, simplemente le paso una imagen de un living y una imagen de una selva y me genera un living selvático. Entonces, una pavada, pero realmente no es tan fácil de hacer esto, porque antes este tipo de imágenes perdía mucha resolución o mezclaba sin sentido, pero ahora lo que uno puede ver es que el pasaje lo mezcla bien y lo genera y uno lo puede ir ajustando en el tiempo y va generando una mayor dinámica dentro de una mayor perfección de la creación de la imagen. Adelante, por favor. Esto es una cuestión que ha revolucionado el mundo. Acá me paro 2 minutitos en contarles que esto se llama el proyecto AlphaFold. El proyecto AlphaFold lo que hace es simular la combinación de proteínas en el humano. La verdad que yo entre las ciencias que me alucinan, una de ellas, como bien saben algunos que me conocen, es la medicina.
y realmente la inteligencia artificial está muy volcada a la medicina y nosotros hemos hecho algunos trabajos que son sorprendentes realmente. Uno de ellos, colaborar con un detector de imágenes que puede llegar a detectar prematuramente algunos tumores cancerígenos y pueden salvar vidas. Otro de ellos fue un trabajo que hicimos para un hospital donde hicimos una predicción sobre posibles ataques cardíacos de algunas personas que tenían algunas variables un poquito complicadas respecto de su salud. Y AlphaFold viene a revolucionar la medicina porque hace esa combinación que les cuento de proteínas, ¿no? O puede hacer una extensión de las proteínas a través de predicciones computacionales. Entonces puede ver cómo nos afecta un alimento, por qué nos da una cierta alergia en un determinado lugar del cuerpo, etc. Este proyecto está en internet. Yo les recomiendo visitarlo, les recomiendo mirarlo, porque realmente es impresionante. Adelante, por favor, Sergio. Bueno, Meta ya lleva 600 millones de proteínas descubiertas, podríamos decir, a través de un sistema parecido al de AlphaFold, o con la misma concepción. Viene reproduciendo las proteínas y viene terminando de cerrarlas y de mostrarlas como para poder ver cómo afectan los alimentos y las bacterias y los virus, ¿no? Adelante, sí, Sergio, por favor. ¿Y qué se viene, Juanpi, ahora, en los siguientes 20 años, digamos, en los siguientes 10 años? El Deep Learning, la inteligencia artificial en versión 3.0, que es aquella inteligencia artificial que utiliza, en lugar de aprender sobre muchos datos, utiliza el mismo principio que el del ser humano pequeño, que va aprendiendo sin datos, va aprendiendo de cero. Entonces, a ese mecanismo de aprendizaje se le llama reinforcement learning, que es generar una red neuronal y sin enseñarle a jugar un juego, dejarla que aprenda a jugar sola y después de un determinado tiempo aprende a jugar la inteligencia artificial y empieza a superar al humano, ¿no? Y la verdad que bajo ese principio hay muchas aplicaciones que están siendo bastante disruptivas, ¿no? En honor al tiempo, por favor, adelante, Sergio. Ejemplos concretos de aplicaciones exitosas de inteligencia artificial. Y con esto vamos terminando. Sí. Siguiente. Adelante, una más. Bueno, Amazon y la recomendación de productos, Netflix y el contenido personalizado. Adelante. Los chatbots de atención al cliente, como les decía, y ahí les dejo las formas de generar estos productos. El análisis de datos en el marketing, todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a grandes volúmenes de datos para predecir comportamientos. La industria manufacturera en términos de optimización de procesos, todo lo que tiene que ver lo que hizo General Electric y para poder mejorar procedimientos u optimizar operaciones. Así que tengan en cuenta, y acá les dejo este material y a modo de conclusión les voy contando que abajo de esto hay unos slides de recursos que les voy a dejar la manera de hacer algunos de estos proyectos súper interesantes. Pero por último no puedo dejar de contarles algo que realmente merece la pena que lo conversemos un poco, ¿no? Menos en la ronda de preguntas, o que después seguro que mis colegas José y los chicos, Natalia y David va a ir apareciendo, perdón, Iván va a ir apareciendo todo lo que conlleva con esto el debate ético, ¿no? Ahí les recomiendo una entrevista que le hacen a Wadidwa, que es un profesor del MIT o de Silicon Valley, donde están haciendo los foros particularmente y especiales para debatir toda la ética de la inteligencia artificial y, bueno, y consecuentemente la inteligencia artificial aplicada a los negocios, ¿no? Es súper interesante porque tenemos que prever hacia dónde se viene esta ola y cómo surfearla de una manera responsable
ética y cómo cuidar también a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros posibles, a nuestros, a nuestros, a los que nos siguen en las generaciones, para ver cómo nos vamos a colaborar con una inteligencia artificial responsable que a ellos les ayude en la robótica, en la inteligencia de las cosas, etcétera, como para poder revisar el debate ético, ¿no? Entonces, simplemente no olvidar esta última dimensión, porque la inteligencia artificial merece un debate ético y merece saber en qué punto nos vamos a situar de cara a los próximos 20 años, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que siguiente llegó los que les quería compartir. Creo que más o menos estamos en tiempo, con lo cual nada más. Bueno, muchas gracias Juan Pablo Moldero, muy buena tu exposición, te agradezco mucho. Y así como partimos de México, llegamos a Argentina, ahora viajamos hacia Perú para ver nuestro próximo tema. Nuestro siguiente expositor es José Incio, que tiene todo un historial para presentarlo a José y aparte mi más profundo afecto. Nos hemos hecho amigos a la distancia, virtualmente. Así que todo el cariño del mundo para José. Él es titular de IBIT, seguramente ahora va a presentar su empresa y todo lo que hace. También es presidente de BNI Surgiendo en Perú y tiene varias representaciones también dentro de lo que es su país. José Incio, les recuerdo a todos que tanto en México, en Argentina como en Perú ahora tienen la posibilidad de solicitar 2 horas de consultoría gratuita, ya sea para iniciar un proyecto de Data Driven, para hacer alguna consulta o pedir sugerencias para iniciar este camino. Y el segundo recordatorio es que al final de los expositores estaremos haciendo ronda de preguntas y respuestas de todos los temas dados. Así que bueno, José, te dejo a disposición. No sé si ya puedes compartir. Muchísimas gracias, Sergio. Muy buenas tardes con todos. Todavía no puedo compartir, Sergio, si me puedes hacer cojoso, dar el permiso para poder compartir. Ya. A ver ahí. Ahora sí. Perfecto. Ok, bueno, comenzamos. Yo les voy a hablar un poco acerca de Internet de las Cosas y también casos prácticos para todo tipo de negocios, desde las pymes hasta las industrias más grandes, ¿no? Entonces, primero les comento acerca de la empresa que represento, se llama Ibit, y pues Ibit se dedica a desarrollar software y a generar valor para los negocios. ¿De qué manera? Nosotros, nuestra filosofía es que la tecnología pura es como una gran metralleta que puede disparar hacia cualquier lado, mientras que cuando le generamos el valor de los objetivos de la empresa, los procesos y lo que realmente genera valor en los negocios, pues tenemos ya un arma muy, muy eficiente para lograr resultados en cada una de las organizaciones. Comenzamos entonces para definir qué es Internet de las Cosas. Muy bien, entonces tenemos por acá que hay 3 palabras: sensores, ideas y actuadores. ¿Qué cosa es un sensor? Aquí les voy a mostrar uno. Si es que se visualiza por acá, ahí creo que ya se está viendo, ¿ok? Este es un sensor de temperatura, muy bien. Y yo puedo darle una programación a este pequeño sensor para ver precisamente cuáles son los niveles de temperatura que necesito ante alguna acción específica. Quiero quitar un minuto mi fondo de pantalla porque ahora acá tenemos 36 diferentes tipos de sensores. Entonces, hay desde sensor para flama, sensor láser, sensor de presión, sensor de proximidad y así un sinfín de número de sensores, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos sensores los podemos
generar y configurar para que sean utilizados de una manera eficiente, dependiendo de lo que nosotros estamos buscando. Un sensor que toda la vida hemos utilizado, pues es el termómetro, ¿no? Cuando vemos ahí, si es que tenemos fiebre, estamos más de 37, por ahí ya comienza la calentura, y más de 37.5 sabemos que es fiebre y algo tenemos que hacer, ¿no? Sobre todo si es que la fiebre llega a 39 o 39.5, ya estamos en rojo, ¿verdad? Y comienza a funcionar nuestras ideas, llamamos al doctor, algo tenemos que hacer para bajar esa fiebre. Esa es la tercera palabra, los famosos actuadores. Muy bien. Y en el caso de IoT, tenemos pues los actuadores que pueden ser activar motores, encender o apagar, pueden ser luces, pueden ser equipos, o generar algunas alertas por texto, algunas notificaciones, en fin, infinidad de actuadores. Muy bien. ¿Qué es lo que está en el centro y por qué justamente se llama Internet de las cosas? Lo que veíamos de sensores y actuadores, eso ya existía. Eso es más conocido como electrónica, microelectrónica, electrónica de potencia, electrónica industrial, y eso ya lo teníamos desde hace bastantes años. Pero lo que ha venido a revolucionar realmente el mundo industrial son las ideas mediante el software, mediante la programación que podemos generar, de tal manera que podemos crear nuestras propias soluciones. Todos estos sensores ya existían, todos los actuadores también ya existían, pero aquí es donde viene entonces y se nos empieza a encender el foco para ver dónde es que podemos aplicar esas soluciones. Esas soluciones que nos van a ahorrar tiempo, nos van a ahorrar dinero, hasta nos pueden ahorrar accidentes y vidas. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, la idea es que conociendo las mejores ideas que existen en el mercado, podemos aplicar soluciones IoT exitosas, ¿no? De tal manera que podemos aplicarlo en fábricas, energías, comercios, ciudades inteligentes. Vamos a ir viendo algunos ejemplos por cada uno de ellos, ¿no? En el caso de las fábricas, podemos ver que podemos generar optimización de mantenimiento. Cuando una fábrica se queda parada, realmente el costo operativo que se pierde es mucho. Entonces podemos generar sensores que midan antes que un equipo falle. Eso es totalmente posible y viable, porque pueden medir la resistencia de una faja, la cantidad de vueltas que ha dado, y sabemos que una faja a una determinada cantidad de vueltas definitivamente está próxima a romperse. Entonces, de tal manera que nos vamos generando más escenarios preventivos que reactivos. En energía, ustedes saben que en energía lo principal para las generadoras de energía, centrales hidroeléctricas, son los motores. Y en los motores podemos tener diferentes tipos de sensores. Sensores de calor, sensores de resistencia, sensores de presión, etcétera, que nos va midiendo justamente cada uno de estos motores cómo es que podemos prevenir un daño. En el comercio, cuando van los diferentes productos a los almacenes, que cuando está llegando el camión a un almacén, previamente ya avise a los almaceneros por la ubicación geográfica, por el GPS, que está a 200 o 300 metros y que viene con tantos cajas o equipos, de tal manera que las personas físicas que van a desembarcar estos camiones ya los esperan preparados, las puertas se van abriendo, la guía de remisión se va emitiendo, de tal manera que se van ahorrando minutos. Muy bien. Hoy estamos en el mundo de la eficiencia y los minutos se suelen anualizar. Si nosotros tenemos un ahorro de 5 minutos por camión y tenemos la llegada de 100 camiones al día, estaremos ahorrando 500 minutos por día. Si eso lo pasamos a los 365 días, podemos ver la gran cantidad de ahorro que puede haber
por solamente esos 5 minutos que optimizamos. Muy bien. En ciudades inteligentes, no sé si les pasa en sus países, pero acá todavía algunas veces las luces se quedan prendidas cuando aparece la mañana. Falló algo, algo no se terminó de hacer bien, pero toda la luz de un barrio se puede quedar prendido todo el día y se va desperdiciando. Podemos hacer ciudades inteligentes de esa manera. En el escenario de salud, ¿cómo cuidar mejor de los pacientes? Sabemos pues que el tema de salud en Latinoamérica tiene muchos retos, sobre todo con la continuidad del cuidado de los pacientes. ¿Cómo puede hacer las tecnologías IoT en favor del mantenimiento que vamos a hacer a los equipos? Y en agricultura, mucho más que hablar ahí. Vamos a entrar entonces un poco al detalle de lo que es IoT en salud. Entonces, IoT en salud va a permitir un cuidado más ágil, preventivo y personalizado. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el error humano. Muy bien. Cuando nosotros queremos llevar un historial de mejora del paciente, tenemos que hacer uso de los datos. Y aquí justamente entran mis dos colegas, uno con la parte de analítica que viene en adelante en Ivanta, y Juan Pablo de la parte de inteligencia artificial, de la proyección que podemos hacer con todos estos datos. Muy bien. Entonces, al final tenemos una solución en conjunto. En muchos países ya se empieza a actualizar información de salud para generar proyecciones. Se pueden prevenir epidemias, se puede mejorar el estado de vida o se puede generar mayor conciencia, ¿no?, de ciertas enfermedades en base a datos que se están generando en este momento en cada uno de los hospitales, imagínense, a nivel nacional. Puede ayudar a los equipos a ser más productivos, a ahorrar costos y mejorar rentabilidad, menor cantidad de reingresos al paciente. Hay muchas veces, sobre todo en el tema cardíaco, que ya se coloca ciertos equipos para que el doctor esté monitoreando remotamente cómo va ese marcapasos, cómo va esa operación que se hizo al paciente antes de que haya un reingreso. Entonces, el paciente inclusive ni siquiera puede sentir ninguna molestia, pero los sensores están indicando que necesita de repente un aumento de antibiótico, bajar la presión, entonces pueden ir afinando la medicación del paciente. Muy bien. También podemos mejorar el seguimiento de equipos, insumos y asegurar leyes. Algunos de los usos más comunes también que tenemos por acá, vamos a hablar de alguno de ellos, es el tema de inventarios. ¿Okay? Para los que están en el tema de salud, sabrán que el tema de los suministros médicos o los equipos es un dolor de cabeza porque se suelen perder o extraviar diversos tipos de suministros médicos. Entonces, hoy en día es muy fácil por tecnologías como el RFID, en el cual si un dispositivo o un equipo sale del hospital, inmediatamente aparece una alerta. O inclusive sale de una sala de operaciones, pueden aparecer esas alertas. Un caso real fue que a mi esposa en el segundo embarazo, imagínense que no estaba el bisturí eléctrico y tuvo que ser operada por un bisturí natural, un bisturí simple, ¿no? Pero ¿cuántos de esos casos pueden pasar en el día a día en los hospitales, en las clínicas? Simplemente no encontraron el bisturí eléctrico. Podemos hacer también reportes automatizados de los pacientes, hospitales inteligentes, como por ejemplo el tema de la climatización. En algún momento cuando era muy joven y tuve una operación, siempre recuerdo que la climatización era uno de los puntos débiles, al menos del lugar donde me operaron, porque había demasiado frío, demasiado calor, ¿no? Y sí habían equipos de climatización, pero aparentemente no había una persona que esté atenta,
para justamente operarlos adecuadamente. Entonces, esta climatización se puede automatizar y generar inclusive reportes de luz. Ahora vayamos a un escenario de industria. Yo otra vez voy a dejar mi background porque quiero mostrarles otra vez uno de estos aparatitos, ¿no? Todos los conocen, son los famosos drones. Muy bien. En este caso, estos drones pueden ayudar notablemente en las industrias a generar vistas de datos, inclusive en el sector, por ejemplo, de agricultura, a generar riegos en zonas difíciles, a ver la calidad de los frutos, a ver la producción, etcétera. Muy bien. Entonces, en el caso de las fábricas, ¿qué es lo que podemos hacer? Extender la vida útil de los equipos. Los equipos en las fábricas son bastante costosos y además son de alta disponibilidad. ¿Cómo? A través de mantenimiento preventivo. Una vez más, sensores que estén contando el uso de los equipos, la carga de los equipos, de tal manera que podemos ver que no todos los equipos necesitan el mismo mantenimiento. Cuando ustedes van a un taller con su auto, mayormente le dicen, regresa a los 5.000 o 10.000 kilómetros para el siguiente mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero eso ya poco a poco va a pasar a la historia, porque es muy diferente unos 5.000 kilómetros en carretera que 5.000 kilómetros en ciudad o 5.000 kilómetros en una zona agreste. De tal manera que vamos a detectar por cada uno de los elementos cuáles son los elementos que necesitan mantenimiento preventivo antes que ocurra una falla o peor aún, un accidente. Muy bien. En Perú estuve a cargo de ser mentor de una hackathon para una universidad y ganó un proyecto muy interesante. Acá en Perú es un país minero y teníamos mineras de tipo socavón, es decir, subterráneas. Y el problema de las mineras subterráneas es que hay muchos deslizamientos y también accidentes, porque como estamos cavando, pues en algún momento puede caer una roca y puede suceder inclusive que personas se quedan atascadas sin poder salir. Lo que hicieron estos jóvenes estudiantes egresados fue poner y hacer una red entre casco y casco, de tal manera que cuando estaban todas las personas en la parte de la minera, se generaba una red de conexión únicamente por los cascos. Y si alguno tenía algún problema, se generaba desde el casco una alerta que alertaba a todos los demás. Muy bien. Entonces, de esa forma, eso fue adoptado por muchas empresas mineras, en las cuales se empezó a salvar vidas y a reducir la cantidad de accidentes fatales que ocurrían en las mineras. De tal manera que hacemos en este caso eficiencia general de la fábrica y podemos ver algunos otros escenarios. Por ejemplo, optimización de energía. ¿Cómo podemos implementar esto en las empresas y cuáles son los roles que debemos de tener en cuenta? Muy bien. Mayormente en todo lo que es tecnología nos fijamos solamente en la parte de operaciones, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que ir en la relación con los clientes, en la conexión que hay entre los diferentes empleados que crean los productos o servicios. Para cada uno de ellos puede haber una solución completamente diferente, pero con algo en común. Por ejemplo, de los clientes a los empleados pueden haber mejores relaciones. Si nosotros podemos colocar hacia un cliente que ya se llevó un producto, algún tipo de sensor en su producto para ver si es que el producto está funcionando correctamente o erróneamente, vamos a generar una mejor relación. Muy bien.
Los empleados a los productos, que son los que crean los nuevos productos, van a ser empleados más eficientes, porque van a tener los datos de los sensores y van a poder actuar a tiempo para generar esos productos de calidad. Los productos con las operaciones indudablemente van a generar mejores productos y las operaciones con los clientes van a tener operaciones más eficientes. Ejemplo, cuando ya el cliente solicita el producto, mayormente va a querer ver cuándo le llega, ¿no? Una vez que el cliente hace la compra, empieza una angustia por el cliente, ¿cuándo vamos a tener ese nuevo producto que he comprado? Entonces podemos darle un código para hacer la trazabilidad en cada una de las partes de los productos. De tal manera que igual combinamos sensores, ingresos de datos, telemetrías, operaciones y con todos esos escenarios generamos las ideas de IoT. De tal manera que podemos hacer ciudades más eficientes, ciudades con mejores controles a todo nivel, a nivel social, a nivel de clima, a nivel de industria, a nivel de salud, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí no estamos hablando solamente de ciudades inteligentes, sino de todo un ecosistema en cada una de las esferas que podemos tener en la vida. Algunos escenarios puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una naviera y con soluciones de Microsoft IoT podemos ver exactamente cada uno de esos contenedores, esas cajitas que tenemos ahí cuando importamos desde otros países, dónde es su punto exacto. Y muy interesante, esta información viaja con conexiones satélites de bajo costo y muchas veces de manera gratuita. Eso lo vamos a ver también en un momento. En la minería, la ciencia de datos y todos los sensores nos permiten reducir caídas de equipos, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una industria minera es dejar de operar. Y para ello hay equipos costosísimos que están llenos de sensores para validar que se hagan los mantenimientos preventivos por partes. Seguridad y transporte, cuando están haciendo una carretera o cuando cierta zona es peligrosa, además de los famosos conos de seguridad, se puede generar perímetros para evitar que ningún equipo entre a esa zona. Y en el caso que un equipo sea detectado, inmediatamente sea reportado o auxiliado para evitar que ocurra un accidente. Muy bien, entonces eso ahora ya se hace de manera muy fácil con algunos equipos en los cuales se va generando los perímetros. No inclusive puede ser un cuadrado, puede ser cualquier tipo de polígono en el cual ya se genera como un campo de notificación de seguridad. Vayamos a un escenario que a mí me apasiona, que es el tema de la agricultura. Muy bien. Acá, en la zona de todos los Andes que tenemos en Latinoamérica, ustedes saben que el desafío es la parte meteorológica, la climatización. Muy bien. Y todos los años se pierden cultivos por algo que es conocido como fenómenos de heladas. Ocurren solamente 3 días al año. ¿Qué cosa es una helada? Es el día en donde casi al amanecer se genera tanto frío que las plantas literalmente se congelan. Y cuando se congelan, las hojas se vuelven como una capa de hielo, de tal manera que se sancochan, mueren y mueren todos sus frutos. Así estén por crecer o así estén a punto de cosechar. Todo fruto mayormente se muere a través de las heladas. Lo más curioso es que no se puede predecir cuándo va a ocurrir una helada. Entonces, mayormente hay una época en donde los agricultores no pueden dormir porque cualquier día probablemente puede venir la helada y ¿qué tienen que hacer si es que viene la helada? Tienen que hacer dos cosas.
mojar inmediatamente sus cultivos y número 2, generar una capa de humo en la cual puedan hacer un microclima para que con esa capa de humo el frío no entre hasta las raíces o hojas de los cultivos. Pero si el agricultor o el dueño de la finca se quedó dormido, no estuvo atento, simplemente amaneció todo su cultivo ya con la helada y el cultivo se perdió durante ese año. ¿Cómo creen que hacen en Europa, en España, donde también tenemos estos fenómenos, pero sin embargo España es uno de los principales productores de vino para uva, ¿no? Toda la cosecha de uva. Ellos son uno de los pioneros en estos tipos de sensores. ¿Qué es lo que sucede? Hay zonas meteorológicas de bajo costo y que a partir de ahí se pueden generar alertas. Muy bien. Y un caso que se está promocionando acá en Sudamérica es que de manera automatizada se pueda generar este riego automatizado, se puede tener zonas donde mediante un sensor de temperatura y un sensor de humedad se pueda quemar estos elementos de, pueden poner leña, por ejemplo, y se va generando en diversas zonas los famosos microclimas para evitar que cuando llega la helada, automáticamente sea minimizado todo este escenario que podría ocasionar la helada. Muy bien. Y eso nos impacta a todos, porque al final lo vemos en el costo que aumenta los productos, en el transporte, en la disponibilidad, etcétera. Muy bien. Ya para cerrar, tenemos escenarios similares en agua, gas, industria, o lo más conocido como la domótica, que se me abran las cortinas, que se active el calefactor, que se active el aire acondicionado, etcétera. Para ir cerrando, ¿puedo hacer IoT con mi smartphone? La respuesta es que sí. Yo puedo tener un celular y con el celular tengo muchos sensores. Tengo el sensor de batería, sensor de altitud, sensor de localización, sensor de aceleración, sensor de presión, de rotación, entre otros. Con estos sensores yo puedo generar las famosas ideas de solución. Por ejemplo, para los choferes que están en los camiones, podemos activarles ciertas lógicas cuando ellos ya se acercan al almacén. Y último tema, tenemos una red gratuita en muchos países que se llama Sigfox. Esta red permite que cada uno de los dispositivos, cada uno de los sensores, pueda enviar datos. ¿De qué me sirve un sensor si no está conectado a Internet? Precisamente por eso se llama Internet de las Cosas. Pero ¿cómo voy a ponerle un chip de Internet a cada uno de los sensores? Me saldría costosísimo. Entonces, lo que podemos hacer es unirnos a esta red, como les digo, en muchos países es gratuita, de tal manera que se conecta entre antenas que ya existen, entre satélites, y podemos enviar la información. Está cubierto en más de 70 países, de tal manera que podemos hacer que zonas que aparentemente no son accesibles por ningún operador de Internet o telefonía, podamos acceder mediante esta red. Casos de uso: monitorización de condiciones climáticas, localizar y monitorear activos, como por ejemplo los contenedores, asistencia de los empleados ahora que estamos en un trabajo híbrido, o los famosos rastreadores GPS. Muy bien, muchísimas gracias. Eso es con respecto a nuestra exposición. Te doy el pase, Sergio, para que puedas Muchas continuar. gracias, José. Muy bueno, muy lindo todo. Excelente tema. Bueno, espero que todos hayan podido seguir este tema apasionante. La verdad que da para mucho más. De Perú, estuvimos en México, estuvimos en Argentina, nos fuimos a Perú, ahora nos vamos a Colombia con nuestros dos representantes de Nivanta Consulting. Natalia y Darío,
ha sido hermosa la forma de conocernos, pero además son representantes de Power Platform, están en distintas actividades y en distintas conferencias. Natalia es co-founder de Nivanta, ha trabajado como especialista en finanzas y en business intelligence, ha trabajado en corporaciones financieras tales como Huawei, por ejemplo, entre otras, y es la co-líder de la comunidad Power Platform, justamente como estaba comentando. Iván Darío Suárez es co-founder también de Nivanta Consulting, ingeniero mecatrónico con maestría en gestión de proyectos, amplia experiencia en el sector industrial, especialista en optimización, RPA, Excel, Power BI, Power Platform. Tengo entendido que también Tableau, no lo tengo acá en el machete. Ha sido consultor asociado de biofinanzas en Colombia y coordinador de proyectos. La verdad que un lujo tenerlos acá. Les dejo el pase y les recuerdo a todos que al final de esta conferencia daremos pie para preguntas y respuestas de las 3 exposiciones y pueden solicitar 2 horas de consultoría gratuita con cualquiera de los expositores que deseen. Así que adelante Natalia y Iván, bienvenidos y muchas gracias. Sergio, muchas gracias a todas las personas que en este momento nos acompañan, a José, a Juan Pablo y a todo este maravilloso grupo de partners que nos hemos unido para dar esta presentación. Junto con Iván, lo que vamos a hablar justamente es de BI, Innovación Financiera, Business Intelligence aplicado a las finanzas. No nos salimos de nada de lo que estamos hablando, de los datos, nos apasionan los datos y cómo todo esto de Machine Learning, de inteligencia artificial, de todo lo que es análisis predictivo, descriptivo, cómo podemos aplicarlo a los negocios, a las empresas y cómo podemos sacarle provecho. Muy bien, hablamos de Nivanta. ¿Qué es Nivanta? Nosotros ofrecemos respuestas especializadas que perfeccionan procesos, aportamos entendimiento detallado que impulsan precisamente la creatividad. Con Nivanta van a tener la capacidad de manejar datos de manera efectiva, hacer elecciones basadas en información confiable y mejorar, por supuesto, su posición competitiva en el sector o en la industria donde se desenvuelvan. Muy bien, ¿cuáles son los servicios que ofrece Nivanta? Tenemos 6 líneas de negocio. 2 de ellas estamos en alianza con iTiers, que son lo que es arquitectura de datos y Machine Learning e inteligencia artificial. Lo tenemos directamente desde Colombia en compañía y soporte de iTiers. Tenemos otra línea de Business Intelligence que básicamente es convertir la información que tenemos en insights para tomar decisiones estratégicas. Esta presentación en particular la vamos a enfocar en esta parte de la línea de Business Intelligence sin alejarnos de las otras líneas como ciencia de datos, que básicamente es cómo descubrir patrones y anticiparnos a tendencias usando modelos avanzados. También tenemos la línea de automatización de procesos que básicamente es para simplificar y agilidad. Simplificar y tener una mayor agilidad en los procesos. Aquí nos enfocamos en el uso de herramientas de Microsoft Power Platform como lo es Power Apps y Power Automate. Y finalmente también ofrecemos lo que es la formación in company, que básicamente es fortalecer las habilidades internas y en el mismo proceso de que las empresas migren a lo que es la transformación digital, es importante no solamente que implementen proyectos, implementen soluciones, sino que también sus colaboradores estén capacitados para, digamos, acelerar estos procesos y obviamente innovar y ampliar el potencial. Muy bien, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar en esta presentación? Básicamente es ver cuál es el estado actual de las finanzas empresariales. Si bien Nivanta abarca muchas áreas y muchos procesos, hoy en particular vamos a hablar de las finanzas. Seguimos hablando brevemente de qué es Power BI y cómo ha revolucionado la interpretación financiera. Como tercer punto tenemos la transformación de datos en decisiones. Seguimos con la visión futurista, cómo aplicamos Machine Learning e inteligencia artificial a las finanzas, no solamente a las cosas como los decía José, como los decía también Juan Pablo, sino que, ojo, también las finanzas tienen una aplicabilidad importantísima y nos permite ver a los gerentes y a los financieros para dónde va la empresa. Luego seguimos con los beneficios de un cuadro de mando financiero y vamos a mostrar un ejemplo
en Power BI un tablero que nos va a permitir conocer y ver esa navegabilidad y ese uso del BI, de la Business Intelligence, en nuestras empresas, específicamente en las finanzas. Y por último, pues una conclusión y la invitación. Muy bien. Bien, entonces a partir de esto veamos un poco acerca del estado actual de las finanzas empresariales. Entonces tenemos en primer lugar la interpretación manual de los datos. En muchas empresas la interpretación de los datos sigue siendo manual, llevando a errores humanos y pérdida de tiempo. Nos es de extrañar que encontremos todavía registros a mano, en cuadernos, en libreticas, que son susceptibles de que si se pierden, se nos pierde información valiosa que podría ser utilizada para tomar decisiones a partir de datos históricos. Asimismo, pues también venimos con el tema de las decisiones lentas, pues al no tener el conocimiento del uso de herramientas adecuadas, pues del desarrollo de informes o resúmenes gerenciales que permitan tomar una decisión puede tomar bastante tiempo, lo que va a producir que el momento de que se tome la decisión pueda ya ser demasiado tarde. Además, estamos en un mundo de transformación digital donde el mismo mercado ya te está demandando por conocimiento de causa decisiones rápidas. El mercado que se está quedando todavía en que espera que es que yo un informe me demoro de 10 a 15 días, pues automáticamente te vas relegando del mismo. La falta de perspectiva futura. Aquí también lo que tenemos es que las empresas tradicionales se centran en datos históricos sin poder anticipar tendencias futuras. ¿Por qué? Por lo mismo tanto. El desconocimiento de herramientas de Machine Learning, por ejemplo, que nos permitan, o algoritmos estadísticos que permitan con esa historia predecir datos futuros, nos está dejando también por fuera de la toma de decisiones con una mayor asertividad y con un mínimo riesgo. Y lo que estamos dejando es solamente a tomar la decisión a partir del expertise, de lo que me está diciendo por ahora la empresa cómo está, pero no me estoy abalanzando a mirar cómo, con esos datos, cómo se me va a comportar el indicador como tal que estamos analizando. La fragmentación de los datos financieros suelen estar dispersos en diferentes plataformas. Ya sabemos que, por ejemplo, podemos tener registros en Microsoft Excel, podemos tener registros en un ERP, también podemos estar jalando otros registros de alguna fuente web. Ahí también no dejar de lado la famosa libretica de toma de notas a mano. Entonces, toda esa fragmentación de los datos está haciendo aún más difícil que nosotros podamos unificar y que podamos armar un informe de manera efectiva, justamente para lo que hemos enfatizado, tomar decisiones de manera oportuna. Y la incertidumbre en un mundo digital. Con el avance de la tecnología y la globalización, las finanzas se enfrentan a nuevos retos y volatilidades. Como le decía hace un momento, estamos en un mercado donde la transformación digital está tomando un protagonismo muy, muy importante, lo que está llevando a que se tomen procesos y decisiones de manera muy rápida. De tal manera que las finanzas también se están viendo sometidas a cambios en el mercado muy rápidos y que si nosotros no estamos haciendo un seguimiento oportuno, podemos estar quedando por fuera o podemos estar tomando una decisión equivocada al momento de alguna inversión o cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo podemos superar estos retos y aprovechar las oportunidades de la era digital? Pues bien, una de las ventajas que tenemos en la era digital justamente es el uso de Power BI, que nos va a revolucionar la interpretación financiera. Bueno, ¿qué es Power BI? Power BI es una herramienta de Microsoft que nos va a servir para el análisis empresarial, que va a transformar grandes cantidades de datos en insights significativos que nos van a servir ¿para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuáles son otras de las ventajas que tiene Power BI? Es la conectividad universal. Cuando hablamos de conectividad universal, estamos hablando de que se integra con diversas fuentes de datos. Pueden ser hojas de cálculo, pueden ser bases de datos, pueden ser plataformas en la nube. Entonces, al tener esa multiconexión, nosotros podemos hacer que en un solo lugar podemos tener todos los datos para nosotros transformarlos, esos datos en información y la información en conocimiento. Otra de las ventajas que tiene es la visualización, es una visualización intuitiva. Entonces, al transformar todos esos datos brutos en gráficos y visualizaciones interactivas, esto va a permitir a que el usuario final tome decisiones mucho más fácil y pueda entender
principalmente cuál es la información y cuál es el conocimiento que tiene a su disposición para tomar decisiones. Otra de las ventajas que tenemos es la colaboración en tiempo real. En este caso, permite que los equipos trabajen juntos. No importa si tenemos personas en Colombia, en Perú, en España, en China, en Estados Unidos, en Argentina, todos pueden trabajar juntos y pueden compartir informes y realizar análisis en tiempo real. Y por último tenemos la accesibilidad desde cualquier lugar. Esto quiere decir que vamos a tener la disponibilidad en dispositivos móviles, en desktops, y se va a garantizar el acceso a esos insights o a esos tableros financieros en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo exactamente transforma Power BI nuestra interpretación y decisión financiera? Iván está muteado. Disculpen. Bien, entonces la transformación de datos en decisiones. Tenemos varios conceptos. En primer lugar, la integración de los datos. Como lo decía Natalia hace un momento, al poder nosotros tener una multiconexión de orígenes de datos, ya tenemos, a partir de un proceso de transformación y extracción de los datos, tenemos ya una centralización de la información. Esto gracias también a la construcción de un modelo que va a permitir entonces que tengamos la información ahí y podamos eliminar silos de información. Luego con esto también tenemos el tema del análisis de profundidad. Ya como tal, al tener un modelo relacional ya construido, nosotros podemos empezar a implementar herramientas analíticas que justamente nos permitan desglosar y entender la tendencia de patrones. Entonces, ya con eso vamos entonces dándole mucho más valor a la información. Es lo que nosotros a veces denominamos, ya los datos nos empiezan a contar algo. Por supuesto, tenemos que darle cabida a los insights accionables, nada más y nada menos que las visualizaciones. Pero estas visualizaciones también tienen que ser claras, precisas, deben ser paneles de control que ofrezcan conclusiones inmediatas para la acción. Es importante también tener en cuenta que no es poner un gráfico por ponerlo. Tenemos que entender muy bien el negocio. Aquí es muy importante y en Ivanta nos esforzamos mucho en ello, en entender el negocio para así mismo poder plasmar en visualizaciones a la respuesta que el negocio está buscando y darle relevancia a ciertos indicadores que, como su nombre indica, le importan al negocio. Entonces, esa parte es fundamental a la hora de hacer todo este proceso de transformación de datos en decisiones. También tenemos todo el tema de respuestas en tiempo real. Ya podemos hacer consultas rápidas, respuestas inmediatas para preguntas financieras complejas. Y finalmente, ya podemos hacer proyecciones y escenarios futuros. Implementando algoritmos de Machine Learning, pues podemos utilizar la historia justamente para prever futuras tendencias y escenarios. Como bien sabemos, a través de modelos estadísticos vamos a tomar toda esa historia que tiene un valor importante, todos esos factores de estacionalidad, todos esos promedios que se van dando en el recorrido de la historia y poder abalanzarnos a dar una estimación con un porcentaje de confiabilidad muy alto de cómo se va a comportar ese indicador en el tiempo. Si bien tenemos que tener unos ciertos factores o grados de confiabilidad en el sentido de que las buenas prácticas me dicen, si yo tengo 5 años de historia, pues solamente puedo abalanzarme a interpretar el 20%, puedo atreverme a proyectar un año. Entonces, pero de por sí ya con eso estamos ganando una historia, o sea, nos están contando una historia estos datos de un valor muy alto, que como lo teníamos antes, solamente tabulados, tomándonos mucho tiempo para hacer informes. Entonces, esto realmente es lo que está revolucionando justamente la toma de decisiones en los negocios. Entonces, ¿qué más puede hacer la innovación financiera por nosotros? Bien, dando continuidad a lo que nos estaba diciendo Iván en la última parte, es cómo vamos a aplicar esa parte de la visión futurista y ya la que es la aplicabilidad de Machine Learning a las finanzas, y nos vamos a enfocar en cómo la innovación financiera, en particular con Machine Learning, puede llevar el análisis financiero a un nivel superior y cómo esa integración con Power BI puede ser una herramienta clave en este proceso. Uno de los factores que nos permite el Machine Learning es justamente lo que tiene que ver con la predicción avanzada. ¿Esto para qué nos sirve? Va a servir para moldear tendencias financieras
futuras basándose en grandes conjuntos de datos y patrones previos. Caso puntual, lo que es la elaboración de presupuestos. Si hay algún financiero o gerente, digamos, cuando nosotros estamos elaborando el presupuesto para una compañía, nos tarda mucho tiempo, varios meses, en hacer un presupuesto que usualmente se basa en el último año, máximo 2 años, 5 años. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empleamos, digamos, algoritmos o regresiones lineales a esos datos? Y es que nosotros vamos a dar o a tener un presupuesto para los siguientes o el siguiente año por lo menos con una información precisa, una información mucho más cercana a la realidad. ¿Basada en qué? Basada en patrones y comportamientos previos. Otro de los factores que tiene la aplicación de Machine Learning es precisamente la automatización de tareas, y es aquellas tareas repetitivas y rutinarias ahora se van a realizar automáticamente, y por supuesto en este caso la gran ventaja o el gran beneficio es que se va a liberar tiempo para el análisis estratégico. Ya se va a dejar de lado la parte operativa, la parte de actividades repetitivas, porque ya la idea es que esto libere tiempo a los colaboradores para que se dediquen a la parte de análisis y de estrategia. Otro factor que tenemos importantísimo es la detección de anomalías. Entonces, esto lo que va a permitir es identificar irregularidades o patrones inusuales en los datos financieros que podrían pasar en otros casos desapercibidos. Ya con la aplicación de Machine Learning eso ya no va a suceder. Tenemos también lo que tiene que ver con la optimización de estrategias, y en este caso lo que se hace es proporcionar recomendaciones basadas en datos para mejorar las estrategias y los procesos financieros. Y por último, tenemos lo que es la personalización de insights o métricas, y es que el Machine Learning aprende de las interacciones y preferencias del usuario para ofrecer insights más relevantes y personalizados. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en un impacto real para la empresa? Bien, entonces los beneficios de un cuadro de mando financiero tenemos los siguientes. La eficiencia operacional. Tenemos ya como tal automatización y análisis rápido que conducen a una toma de decisiones más rápida y una reducción en el tiempo dedicado a tareas manuales y repetitivas. Entonces aquí ya estamos ganando un componente muy importante, tiempo. ¿Por qué? Porque ya las actividades se están haciendo de manera automática y a una velocidad que pues el ser humano no sería capaz de poder procesar. A su vez, ya como estamos controlando los datos, la transformación se está haciendo a través de un proceso informático, pues tenemos la reducción de los errores. El análisis automatizado y la detección de anomalías minimizan el riesgo de errores humanos en los informes financieros. De igual manera, tenemos una ventaja competitiva, pues el acceso a insights avanzados y decisiones basadas en los datos proporcionan una ventaja en el mercado, además de que nosotros tengamos información de valor de una manera muy rápida, lo que, por ejemplo, para caso de inversiones, de licitaciones, poder decir si invierto o no invierto de manera rápida y con un grado de confiabilidad, pues nos hace, obviamente, marcar un territorio o una ventaja con relación a la competencia. De igual manera, pues vamos a tener un crecimiento sostenido. Las proyecciones y estrategias optimizadas aseguran un crecimiento empresarial más informado y sostenible. Como lo hemos venido diciendo, pues al tener la capacidad de poder proyectar, de poder ver una estrategia con un mayor nivel de confiabilidad, pues obviamente nos va a asegurar el crecimiento, porque la posibilidad de que podamos fallar en el intento pues está reduciendo sustancialmente. Y tenemos también el tema de personalización y adaptabilidad. Pues las soluciones se adaptan a necesidades específicas de cada empresa. Esto es muy importante. Por eso les decía al principio, siempre es muy importante para nosotros como empresa entender el negocio de nuestros clientes. No se trata de venderte un tablero estándar por vendértelo. Es realmente conocer el negocio y algo que con Natalia denominamos los puntos de dolor. Es allí donde vamos a trabajar, es allí donde realmente necesitamos empezar a dar respuesta y apoyar para que las decisiones precisamente solventen esos dolores que se están viendo reflejados en pérdidas de dinero. Entonces, esa personalización y adaptabilidad justamente está asegurando una integración y una adaptabilidad perfecta que se hace que la empresa que está consumiendo la información la sienta propia y no sienta como que su información está como encasillada
en una plantilla en particular, no, sino que realmente a través no solamente del entender el negocio, sino la manera como se plasma la información, le genere una identidad con la compañía. Entonces, de aquí vamos a ver entonces ese caso práctico, vamos a ver un ejemplo de un tablero financiero donde justamente vamos a darle ese valor de identidad al informe. No solamente vamos a presentar gráficas, vamos a contar una historia con los datos. Espérame un segundo para compartirles la pantalla, creo que no se está viendo. Muy bien. Quiero arrancar por cuál es el origen de los datos digamos, de un cuadro de mando financiero. Básicamente, el origen de los datos es la contabilidad, la situación financiera, los estados financieros de la empresa es la materia prima para nosotros construir un cuadro de mando financiero. Los cuadros de mando financieros básicamente lo que hacen es que de una forma intuitiva el usuario final, llámese gerente, dueño de negocio, junta directiva, mandos medios o las personas que estén interesadas en la toma de decisiones a nivel financiero puedan ver de una manera clara, concisa y entendible. Digamos que los contadores y todas las empresas grandes, pequeñas y medianas tienen una contabilidad. Pero ¿qué pasa cuando el contador nos entrega esos balances, un PIG, un estado de resultados, que no siempre tenemos la posibilidad o el conocimiento de hacer el análisis pertinente para saber cómo ha sido la evolución de ventas a lo largo de los años? Yo quiero saber si en algún momento que tuve alguna pérdida grande, en qué momento tuve una recuperación. Quisiera conocer como dueño de negocio, como gerente, qué líneas de negocio o de producto me están dando mayor o menor rentabilidad. ¿Dónde están en aquellos gastos que están generando un impacto en la pérdida del negocio, si lo hay? También podemos evaluar la liquidez, el estado de tesorería. Entonces, la importancia y las ventajas de usar Business Intelligence, Power BI, aplicado obviamente a las finanzas, es ver en un solo entorno toda la situación financiera de la empresa. Como les decía Iván, esto es personalizable. El caso que les planteamos aquí es algo muy sencillo de cómo una persona que no sepa de finanzas, cómo puede entender por medio de las gráficas, por medio de unas tarjetas muy visibles, saber si la empresa está vendiendo o no está vendiendo. Vamos por favor a la parte de viabilidad. ¿Cómo está el nivel de ventas? Si una empresa está generando dinero. Entonces podemos ver la evolución de las ventas, puedo ver también los márgenes, un margen operacional, un margen bruto, un margen neto. Puedo ver, digamos, todas esas variables. Esto es apenas un ejemplo dentro de las muchísimas gráficas que puede tener un cuadro de mando. Y no solamente eso, que a mí me va a permitir navegar a través del tiempo de toda la información financiera, de toda la información contable que tenga la compañía. Yo puedo traer toda esa información y no necesito que, si yo quiero ver cómo estuvieron las ventas hace 3 años, vaya y desempolve los estados financieros para ver qué fue lo que pasó. No, aquí en un solo lugar el usuario puede ir navegando y puede ir viendo qué fue lo que pasó. Ahora, no solamente por la parte de ventas, ¿qué tal si dentro del cuadro financiero yo tengo otro módulo que me maneja la parte de la sostenibilidad? O por ejemplo, ya lo que tiene que ver con la estructura de gastos. La estructura de gastos me sirve para determinar cuáles son esos rubros que a mí me están generando mayor peso. Gastos de ventas, gastos administrativos, gastos financieros. También me va a servir para ver cómo está ese porcentaje de los gastos operativos sobre las ventas y determinar si esos márgenes de utilidad operativa son digamos, adecuados o a lo que es el sector económico al cual yo pertenezco. También, digamos, estos cuadros de mando me permiten ver, por ejemplo, en la parte de gastos financieros, dentro de un mismo escenario, dentro de una misma gráfica, yo puedo ver cómo están mis gastos financieros sobre las ventas y los gastos de utilidad neta. No, en sostenibilidad todavía. Segunda gráfica. ¿Ok? Entonces, fíjense que en un solo gráfico yo tengo unos botones donde yo puedo ver una gráfica u otra. No es necesario tener un apiñamiento, digamos, de gráficas, sino que hablando de lo mismo, en este caso, estructura de gastos,
yo puedo ver cómo está el OPEX con respecto a las ventas, cómo está la utilidad bruta, cómo están mis gastos financieros, mis otros gastos, y puedo ver en un solo entorno absolutamente todo. Y asimismo con otros módulos, por ejemplo, puedo ver cómo está la rentabilidad, puedo evaluar también cómo están los flujos de tesorería, también puedo agregar módulos donde yo puedo ver el comportamiento de las ventas. ¿Qué tal si yo pertenezco a una empresa del sector retail y yo necesito ver cómo están esas familias o esas categorías de productos, cómo se están vendiendo, cómo se están comportando las diferentes sectores, ciudades o países donde yo vendo mis productos? Puedo ir también a un nivel de detalle de vendedores, por ejemplo, si se quisiera. Otra cosa importante, no solamente las ventas, cómo está la cartera, cómo está la recuperación de cartera, los ciclos, cómo está ese ciclo entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. Entonces, como les decía, en un solo escenario, en un solo cuadro de mando, yo puedo ver absolutamente toda la información. Otra cosa importante, y es que Power BI está en la capacidad de conectarse directamente al origen de datos, que es el ERP o el sistema contable. Ya no tengo que esperar a que el contador haga su informe o sus estados financieros una semana, quizás 2 semanas después del cierre. No, aquí de una manera anticipada yo estoy viendo cómo se están comportando mis ventas. De manera y en tiempo real yo estoy viendo que si yo tengo un presupuesto de ventas, yo puedo ver si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. Si tengo un presupuesto de gastos, yo puedo ver cómo está el comportamiento de su ejecución. Si yo estoy a cargo de la tesorería, puedo ver en qué momento puedo tener algún excedente de liquidez para manejar, no sé, quizás inversiones, o de pronto voy a tener un déficit de liquidez que me va a decir, bueno, usted tiene que endeudarse o recurrir a una entidad bancaria para cubrir esas necesidades de operación. Todo lo podemos ver que en un solo lugar, en un solo cuadro de mando. Ahora bien, vamos a ver cómo aplicamos Machine Learning y un algoritmo a las finanzas. Tenemos un ejemplo y es en el caso de las proyecciones de venta cuando hablábamos de los presupuestos. Nosotros tenemos toda la información contable, eso es historia y materia prima que nosotros ya tenemos dentro de las compañías. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una proyección de ventas? Muy fácil, aplico algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, a mis datos de ventas y yo puedo ver qué va a pasar con el comportamiento de ventas, en este caso que tenemos en los próximos 6 meses, basados en una información que ya tenemos en cuestión de milisegundos. Yo puedo saber cuáles van a ser las ventas aproximadas que yo voy a tener por los próximos 6 meses. Esto automáticamente que se me convierte en un presupuesto. Si yo ya tengo un presupuesto, va a ser para mí mucho más fácil medir una ejecución. Es decir, si para el mayo del 2023 yo tenía una meta o un presupuesto de ventas de 45 millones, ok, pues ¿cómo va esa ejecución? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Entonces, todas estas ventajas y adelantos tecnológicos que tenemos es para usarlos realmente. Las finanzas son la sangre y la columna vertebral de cualquier empresa. No hay empresa que no maneje finanzas y que no tenga que recurrir a los números para tomar decisiones. ¿Cuántas empresas en pandemia no se hubiesen salvado de utilizar herramientas como estas? ¿Por qué? Porque de manera anticipada yo puedo saber qué va a pasar con mi empresa, qué necesidades de liquidez voy a tener, si voy a tener que hacer ajustes o recortes en gastos operacionales, si tengo que aumentar mis ventas. Ya vamos a olvidarnos de hacer esos crecimientos de ventas sin sentido. Si vamos a crecer un 10%, ajá, ¿basados en qué? Voy a incrementar en 20%, ¿basado en qué? Ya cuando nosotros hacemos uso del BI, cuando utilizamos la parte histórica y cuando le metemos también la parte de Machine Learning, pues ya estamos hablando de lo que es la vida real de las empresas y toda la utilidad que se puede tener dentro de un cuadro de mando financiero, como les mostramos. Insisto, esto es personalizable, cada empresa es diferente, a sectores económicos distintos y necesidades también diferentes. Muy bien. Entonces aquí la pregunta final es, ¿estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Si es así, pues agenda una consulta con nosotros, donde podemos apoyarte justamente, como lo decimos, en primer lugar, a interpretar el negocio, a poder evaluar esos puntos de dolor. Podemos darte una experiencia personalizada, de recibir soluciones y estrategias adaptadas específicamente
a las necesidades de tu negocio y de paso invitarte a que te unas a la revolución digital para que no te quedes atrás. Recuerde lo que les dije durante toda la charla. El mercado conoce la existencia de estas herramientas. Ya saben que las cosas se pueden tener en el término de la inmediatez. Es como yo muchas veces hago la analogía, no podemos pretender ahorita que nosotros todavía enviemos comunicaciones escritas a mano y enviadas por correo certificado. ¿Cuánto tiempo toma eso llevar la comunicación al interesado? Mucho tiempo. Hoy en día es inaceptable que alguien no envíe un email. Hoy en día es inaceptable que alguien no use una aplicación de mensajería como WhatsApp. Entonces, esto también se está volviendo una necesidad en los negocios para justamente poder tomar decisiones a tiempo. Entonces, importante que inviertas en el futuro. La innovación financiera no es solo una tendencia, es el futuro. Asegura el crecimiento y el éxito continuo de tu negocio. Entonces, pues, ha sido un placer estar con ustedes. Aquí están nuestros contactos y pues estamos prestos a atender cualquiera de sus preguntas y muchas gracias por la participación. Pero qué exposición, muchas gracias Natalia, muchas gracias Iván. Qué linda tarde que hemos pasado con estos temas que son apasionantes, que dan para conversar y me imagino que dan para muchas preguntas. Les recuerdo, a fuerza de ser reiterativo, que tienen 2 horas de consultoría gratis para cualquiera de los expositores. Y ahora pasamos a ronda de preguntas y respuestas. Para hacerlo ordenadamente, les propongo levantar la mano virtual y a medida que vayan apareciendo les voy dando la posibilidad de que hagan su pregunta. Para los que no puedan habilitar el micrófono, la pueden hacer por el chat. Y también valen comentarios, no es necesario hacer preguntas por dudas con alguno de los temas. Así que adelante, no veo todavía manos levantadas. La idea es que levanten la mano y una vez que les demos el micrófono, diga a quién está dirigida la consulta o la pregunta. Perdón, Sergio, si querés, mientras Sí. van verificando y van viendo qué preguntar, ahí había una consulta de Miriam Ramírez sobre la aplicación de inteligencia artificial en las pymes, en el chat, que la dejó así cuando terminé la charla yo, ¿no? Al principio. Mira, Miriam, ahí lo que me parece a mí clave, creo que Javier también, Javier Sebastián, hizo una respuesta. Yo estoy bastante de acuerdo con esa mirada. La mirada de la inteligencia artificial aplicada a las pymes es básicamente en 3 aspectos, ¿no? La maximización de ganancias, que es un poco tiene que ver con lo que contaban Natalia, Iván y lo que contaba José también en términos de IoT. Segundo, tiene que ver con las aplicaciones de inteligencia artificial que sirven para la reducción de costos. Y tercero, que también hay muchos algoritmos de optimización. Por ejemplo, yo les conté sobre regresión lineal y logística, sobre procesos administradores en matrices vectoriales, por ejemplo, procesos optimizadores en matrices vectoriales. Es otra forma, el algoritmo de Q-Learning se llama, si ustedes se fijan, hay todo un desarrollo sobre eso para ver cómo optimizar variables para mejorar un costo. Y tercero, la optimización de procesos, la mejora en los procesos, ¿no? Operativos. En general en las pymes son procesos operativos que son interesantes poner en alguna red neuronal común o una red neuronal sí, más avanzada. Eso se puede hacer gratis insisto, con un Gmail y metiéndose a colab.google.com y uno ahí tiene la posibilidad de programar en Python un algoritmo de esto, lo copia, lo pega, se pone a jugar un poco con esa información y termina sacando una conclusión de optimización de negocio. Entonces, bueno, nada, esa primera pregunta me parecía importante resolverla en esa tríada. Ahí, Juan Pablo, tenemos una pregunta más en el chat que dice, ¿cómo se podrían aplicar estas inteligencias artificiales y cuáles en la construcción? En la Argentina para pymes y en ciudades chicas. Mira, en la construcción yo tengo entendido que la clave también, ¿quién la hace la pregunta? A ver, voy a ir al chat. Juli. Juli. Juli, pero no agrega apellido. Ah, muy Gracias, bien. Juli. Juli, bueno, Gracias, Juli, por la pregunta.
Muchas gracias, exacto. Mira, Juli, lo que te puedo decir de este tema particularmente es que la optimización de procesos es la clave también. A ver, la eficiencia operativa en la construcción, ¿no? La construcción es una gran gestión de proyectos, ¿no? Es una gestión de un proyecto largo, grande, lleno de insumos que tienen que ir en el tiempo, porque si yo recibo el cemento, pero estoy haciendo un piso que en realidad es de cerámica, no me sirve recibir el cemento, y si yo recibo paredes o recibo madera en el momento en el que estoy utilizando cielo raso, estoy complicado. Entonces, si vos te fijas, es una eficiencia determinada en el tiempo, ¿no? Con lo cual, eso te da la pauta que los algoritmos que se pueden aplicar son todos los algoritmos de eficiencia operativa. Si vos te pones a buscar y le preguntás al chat GPT sobre los algoritmos de eficiencia operativa, vas a ver que tenés algoritmos para optimizar eso y algoritmos de predicción de eficiencia operativa también, ¿no? Te dejo un poco esa tarea, y si vos le vas haciendo al chat GPT preguntas en ese aspecto y le vas a como de alguna manera le vas acotando el contexto, la construcción, le vas preguntando, vas a ver que te va a ir dando una serie de pautas para aplicar estos algoritmos. Te agrego también que esto lo podés aplicar de la misma manera que hablamos recién con un Gmail en Google Colab. Podés gratis implementar algunos algoritmos de Python. Ahí lo interesante va a ser cómo obtener la información del proyecto de construcción, sobre qué está basado ese proyecto, ¿no? En general, la información que maneja esos proyectos está basada en Excel. Y un poco, como decía Natalia y Iván, ahí lo que habrá que hacer es pasar el Excel a filas por columnas, ordenar bien esa información, trabajar en que esos datos estén bien, estén limpios, y a partir de ahí lograr la aplicación de algunos de estos algoritmos para mejorar esa gestión. Gracias, Juan Pablo. Ahí Josefina pregunta, ¿cómo se puede garantizar la escalabilidad de un proyecto de inteligencia artificial para satisfacer las demandas comerciales? Eso lo preguntó Josefina. Josefina, esa también es para mí, estimo, ¿no? Sí, sí, me Bueno, parece. Josefina, ¿a qué le llamás escalabilidad en los proyectos comerciales? Te devuelvo un poco la pregunta, si querés, diría, habilitar el micrófono y lo conversamos. Si te referías que tu grupo de vendedores crece a una escala, no sé, de duplicarse o de triplicarse en un equipo de vendedores, o te referías a que las ventas crecen en registros, en cantidad, ¿a qué te referís con la escalabilidad a nivel comercial? A ver. Ahí, por ahí. A ver, voy a yo ver. Ahí estás habilitada, Josefina, para poder conversar. A ver, Josefina, estás habilitada para abrir tu micrófono. Porque está buena mientras vas abriendo el micrófono o vas comentando en el chat, circunscribiendo la pregunta. Está buena la pregunta y tiene muchísimas soluciones, ¿no? Porque la escalabilidad de los proyectos en los que se aplica inteligencia artificial, a ver, vamos a hablar por acá. Bueno, muy bien, a ver si mientras vas Mientras comentando la escribe pregunta. Josefina, te cuento que Juli está en Bragado, está en relación con dirección de obra, y la pregunta es si conoces alguna inteligencia artificial que ya se utilice en dirección de obras de construcción, entiendo. Juli, la verdad que no te podría decir específicamente uno u otro algoritmo. Habría que estudiar un poquitito el caso particular, a ver cómo va ese proyecto de obra, a ver dónde hay dolores ahí, y a partir de esos dolores ver qué algoritmos podemos aplicar, ¿no?
Bien. Hasta ahí te puedo decir. Eduardo pregunta, si hablamos de gestión de inversiones personalizada, ¿cómo podríamos utilizar algoritmos de inteligencia artificial para poder crear carteras de inversión personalizadas basadas en objetivos financieros y en tolerancia al riesgo? ¿Han visto algo sobre esto? Acá creo que es para vos, Juanpi, pero también me parece que Natalia podría acompañarte en la respuesta. Pues bueno, Natalia, básicamente adelante. aquí lo que se podría manejar son temas de regresión lineal, que tendríamos que tener pues los datos históricos, ya la información previa que se tenga. Y estos algoritmos lo que se pueden hacer es personalizar con base en las expectativas de rentabilidad que tenga el inversionista. Basada en esos patrones, esos algoritmos podrían estar en capacidad de elegir cuáles son aquellas inversiones que a futuro o que basada en esos datos históricos que se prevé para futuro y cuáles podrían ser como esas elecciones pertinentes para realizar ese tipo de inversión. Muy buenas preguntas. Gracias, Natalia. Gracias, Eduardo, por hacer la pregunta. Hago un paréntesis y le mando un abrazo grande a Edu López, que nos conocemos hace más o menos 20 años. Un abrazo, Edu. Creo que estás en Tucumán por ahí, o estabas al menos, ¿no? Bueno, dice Josefina, nos gustaría Hola, saber hola, cómo podemos... Juanpi, ¿cómo Hola, andás? Edu. No, estoy acá en Mendoza, pero Estás sí, en un Mendoza. Bueno, abrazo grande, un gusto igualmente, nos vemos, cualquier escucharlos. cosa Dale, conversamos. dale, Un dale, gustazo. gracias. Josefina dice, nos gustaría saber cómo podemos convertir un proyecto que se basa en análisis de datos para hacer predicciones con escalabilidad. Perdón, con escalabilidad nos referimos a ganar usuarios o a llegar a más clientes. Ok, entiendo, Josefina. Mira, esencialmente al referirte con escalabilidad a ganar más usuarios o a llegar a más clientes, te digo sencillamente que para eso está la inteligencia artificial basada en datos. Es decir, el algoritmo que haya que aplicar para poder predecir el comportamiento de esos clientes o ver si podemos predecir en ese proyecto alguna información, no te preocupes en la escalabilidad porque después puede que sea basada en el entrenamiento de un set de datos o puede que sea de una manera algún algoritmo que no necesite ser entrenado, ¿no? Sino que más bien lo que proponga es directamente un tipo de solución. No te preocupes por la cantidad de datos, porque eso, cuanto más datos, mejor se comporta el algoritmo. Simplemente va a tardar más en generar el resultado, pero te va a dar mejores soluciones, ¿no? Nosotros ahora estamos en plena implementación de un algoritmo para predecir un poco el comportamiento, las ventas. De hecho, lo que queremos predecir es si un cliente nos va a comprar o no. Y la verdad es que una de las cosas que más nos interesa es tener más set de entrenamiento, pues estamos armando una red neuronal para que la red neuronal llegue a un porcentaje de accuracy o de precisión mayor y pueda darnos mucha más certeza, ¿no? Eso es lo que te puedo decir hasta ahí. Muchas gracias, Juan Pablo. Dasli Sáenz nos pregunta, ¿qué técnicas de modelado de datos en Power BI recomendarías para optimizar el rendimiento del dashboard financiero, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos? Bueno, Natalia, Iván, todo suyo. Bueno, pues básicamente, si estamos hablando propiamente del modelado de los datos, si estamos tratando con grandes cantidades de datos, principalmente lo que tenemos que definir es el origen o el repositorio de los mismos. Lo ideal sería poderlos almacenar previamente en un data warehouse, en un data lake, y que se puedan procesar o transformar en un flujo de datos, de tal manera que la mayor cantidad de procesamiento se haga en la nube. Posteriormente, el modelado por excelencia es el de tipo estrella. Entonces, lo que tenemos que llegar es justamente a la construcción de un modelo en estrella, que es el que Power BI, con su motor detrás, se me fue el nombre, el Vertipap, trabaja de manera muy eficiente. Además de también tener técnicas como claves subrogadas y demás. Pero lo principal es, trabajemos los datos en las nubes con flujos de datos y optimicemos el modelo siempre llegando a un modelo en estrella. Excelente, muchas gracias, Iván.
Bueno, hemos llegado al final. No sé si quedan algunas preguntas más, pero bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Para los que deseen, para los que deseen las 2 horas de consultoría, a ver, le invito a Estefanía a ver cómo se hace acceso y de paso darle las gracias por la organización y el apoyo para que este webinar haya sido realizado. Bueno, muchas gracias, Sergio. Para solicitar las horas de consultoría pueden hacerlo directamente con cada empresa con la que deseen, escribiendo, bueno, al correo corporativo, a los datos que han ido compartiendo, o escribirnos al correo evento@itiers.com y nosotros derivamos la solicitud a la empresa que corresponda. Muchísimas gracias, Steph. Bueno, no sé si tienen, José, alguna palabra final. Ya para Que despedirnos y levantó voy la en mano orden. Miriam. Ay, no la vi a Miriam, perdón, Miriam. Pues simplemente agradecer a toda la audiencia. La verdad es que les puedo compartir que todos los temas se me hicieron muy interesantes y relevantes. Y para mí ha sido un honor ser parte, pues, de este equipo. Y espero que todos los asistentes se hayan llevado muchas ideas y muchas ganas de instalar la analítica en sus empresas. Muchas gracias, Miriam. José, ya para despedirnos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por mantener pues la audiencia y las preguntas para todos y que tengan una feliz tarde y noche, dependiendo de por dónde estén. Natalia. No, muchísimas gracias. Agradecer a todos los partners, a todas las personas que estuvieron acá involucradas y por acompañarnos también en este seminario. Iván. Muy complacidos con su asistencia y muchas gracias por su atención y pues recuerden, estamos muy atentos a atender cualquier tipo de necesidad que se les esté planteando con esta información de valor que les hemos brindado. Y por último, señor Moldero. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Steffi y el equipo de ITers, de Vivanta y de IBIT por la organización. Fantástico, me divertí mucho. La verdad que uno se queda siempre con sabor a poco y animando a todos a meterse por este apasionante mundo de los datos, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que básicamente lo que propone es generarle valor en las organizaciones. Así que un gran gusto, los esperamos y les mando un abrazo muy grande desde la ciudad de Puebla, de México, y pronto nos veremos por allí. Bueno, por mi parte, la despedida final. No se olviden de hacer clic en suscripción y también en la campanita. Ay, tenía que decirlo. Nos vemos, que la pasen lindo. Chao, chao. Abrazos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.